Buenas tardes, mis amores. Bienvenidos a una clase más del curso de Comunicación y Lenguaje. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la lectura comprensiva. Como ustedes recordarán, en años anteriores pues hemos visto los tipos de lectura que existen, ¿verdad? Y cuando hacemos referencia a la lectura comprensiva, entendemos que es aquel tipo de lectura que me va a ayudar a entender o a comprender de una mejor manera el texto que se me presenta. Para ello, yo voy a utilizar dos tipos de lectura. La primera de ellas es la lectura oral. Como su nombre lo indica, es la lectura que nosotros realizamos en voz alta, es decir, la que se realiza a viva voz. Para ello, yo debo de pronunciar correctamente las palabras, respetar los signos ortográficos de puntuación y sobre todo, tener muy en cuenta y cuidar mucho la entonación. Para poder realizar una lectura oral, es aconsejable que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera de ellas, pronunciar todas las letras y sílabas de las palabras, especialmente aquellas palabras que terminen con las letras D y S. ¿Esto por qué es importante, mis amores lindos? Porque si yo no pronuncio correctamente las palabras o no respeto los signos ortográficos, puedo darle un sentido diferente al texto que estoy leyendo. Algo muy importante también es entonar correctamente las oraciones. Es decir, si son afirmativas, negativas, admirativas o interrogativas. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de atrapar al lector, mis amores. Recuérdense que cuando ustedes practican una lectura oral, están leyendo para un público o están leyendo para otras personas. Y si yo necesito y si yo quiero que las personas comprendan lo que yo estoy leyendo, tengo que entonar bien mis oraciones. Si están, por ejemplo, expresando algo de sorpresa, pues voy a hacer la entonación adecuada, ¿verdad? Si, por ejemplo, en algún dado caso estoy leyendo una oración que sea una pregunta, pues también voy a aplicar la entonación correcta para que la persona que me escucha lo entienda de esa manera, tal y como aparece en el texto. También otra recomendación que debemos seguir al momento de leer en voz alta es respetar los signos ortográficos de puntuación. Como les decía al hablar de las reglas anteriores, mis amores, si yo no respeto, por ejemplo, las comas o los puntos, la persona que me escucha jamás va a entender lo que yo le estoy leyendo. Otra regla importante es pronunciar correctamente las palabras y tener cuidado con la acentuación de las mismas. Recuerden ustedes que el objetivo de la lectura es comprender lo que se lee. Y en este caso, ¿verdad? Refiriéndonos a la lectura oral, debemos de tratar de mantener la atención de las personas que nos escuchan, porque si no, de balde sería nuestra lectura. Otro aspecto muy importante u otro tipo de lectura que se puede dar en la lectura comprensiva es la lectura silenciosa. Esta, mis amores, es la más recomendada al momento de realizar una lectura de estudio para poder comprender el tema que estoy leyendo, ¿sí? En la lectura silenciosa se realiza cuando se lee sin pronunciar las palabras en voz alta, es decir, yo leo calladamente simplemente con la vista. Ni siquiera debo de mover los labios cuando leo en forma silenciosa. ¿Esto por qué, mis niños lindos? Recuérdense que el cerebro es el encargado de interpretar todo lo que lo que los órganos de los sentidos perciben, ¿verdad? Si yo voy a leer en forma silenciosa, pero muevo los labios, mi cerebro va a prestar más atención al movimiento de los labios, porque es un movimiento voluntario, que a lo que yo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, si yo muevo los labios, no voy a comprender a cabalidad lo que mi vista está leyendo. También, al igual que en la lectura oral, para realizar una lectura silenciosa yo debo de seguir algunas recomendaciones, ¿verdad? La primera de ellas es seleccionar un lugar adecuado para leer. Este debe tener las siguientes características. Debe estar limpio, tranquilo y cómodo. ¿Por qué limpio y tranquilo?
Porque si yo necesito leer para comprender, yo no voy a tener distracciones, mis amores. Y un cuarto desordenado, por ejemplo, o un lugar donde exista mucha bulla, como ejemplo televisores, radios, no me va a dar a mí la capacidad de concentrarme en leer lo que estoy leyendo, ¿verdad? Si yo no estoy cómodo, por ejemplo, a cada rato me voy a estar acomodando, que voy a estar buscando un lugar para sentirme bien y poder leer, voy a ir perdiendo el hilo de la lectura. Por eso es necesario que cuando yo me disponga a leer, ya sea por entretenimiento o para estudiar, pero yo necesite o yo verifique dónde va a ser el lugar donde voy a leer para leer sin interrupciones. Otro aspecto muy importante es preparar cuidadosamente los materiales de lectura que voy a necesitar. Obviamente, lo primero que debo de tener listo es el libro que voy a leer, ¿verdad? Aparte de ello, algo muy importante que es también una técnica de estudio es tener papel y lápiz para hacer apuntes. Cuando yo leo algo y existe algo que llama mi atención o que yo sé que es importante, apuntarlo es una técnica muy buena para después hacer un pequeño resumen. También es importante contar con un diccionario para consultar las palabras que yo desconozca o que no conozca su significado, ¿verdad? Recuerden ustedes de que hay palabras polisémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son palabras que tienen diferentes significados. Y puede suceder que en algún caso yo conozca un significado de la palabra, pero que no conozca otro, ¿verdad? Entonces, al momento de leerla, si el significado que yo conozco no va acorde a mi lectura, pues puedo tomar mi diccionario y buscar los diferentes significados de esa palabra para poder adaptar el que mejor se dé a mi lectura, ¿verdad? Por ello es importante siempre el papel y lápiz y el diccionario al momento de leer. También, como les decía en un principio, ¿verdad? Es muy importante que al practicar la lectura silenciosa, pues lo hagamos sin mover los labios o, como hacemos muchas veces, ¿verdad? Utilizar nuestro dedito para llevarle el seguimiento a la lectura, ¿sí? Eso es una técnica incorrecta, porque les digo, mi cerebro se va a fijar en el movimiento de mi dedo o en el movimiento de mis labios, más no en lo que yo estoy tratando de comprender. Les recuerdo, ¿verdad?, que el objetivo de la lectura, sea cual sea la que yo practique, es buscar la idea central de un texto, responder preguntas o localizar un dato que desconozca, ¿verdad? O también me puede servir en algún momento para redactar un pequeño resumen. Y por ello yo debo de colocarme o debo de tener la mayor concentración para realizar el tipo de lectura que a mí más me guste.